Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Caigo al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. El genio no está en cuánto hace Stanley Kubrick en esta película, sino en lo poco que hace. Este es el trabajo de un artista tan sublimemente confiado que no incluye una sola toma simplemente para mantener nuestra atención. Reduce, reduce cada escena a su esencia y la deja en pantalla el tiempo suficiente para que la contemplemos, para que la habitemos en nuestra imaginación. Solo entre las películas de ciencia ficción, 2001 no se preocupa por emocionarnos, sino por inspirar nuestro asombro. Una parte importante de su efecto proviene de la música. Aunque Kubrick encargó una partitura original a Alex North, usó grabaciones clásicas como pista temporal al editar el film, y funcionaron tan bien que las conservó. Fue una decisión crucial. La partitura de North, que está disponible en una grabación, es un buen trabajo de composición cinematográfica, desde luego, pero habría estado mal para 2001 porque, como todas las partituras, intenta subrayar la acción para darnos pistas emocionales. La música clásica elegida por Kubrick existe fuera de la acción, nos eleva, quiere ser sublime, aporta seriedad y trasciende lo visual. Consideren dos ejemplos. El vals de Johann Strauss, el Danubio Azul, que acompaña el acoplamiento del transbordador espacial y la estación espacial, es deliberadamente lento, al igual que la acción. Obviamente, tal proceso de acoplamiento tendría que tener lugar con extrema precaución, como sabemos por experiencia, pero otros directores podrían haber encontrado el ballet espacial demasiado lento. Se nos pide en la escena que contemplemos el proceso, que nos paremos en el espacio y observemos. Conocemos la música, procede como debe ser, y así, a través de una lógica peculiar, el hardware espacial se mueve lentamente porque mantiene el ritmo del vals. Al mismo tiempo, hay una exaltación en la música que nos ayuda a sentir la majestuosidad del proceso. Ahora consideremos el famoso uso de Kubrick de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Inspirado en las palabras de Nietzsche, sus 5 audaces notas iniciales encarnan la ascensión del hombre a esferas reservadas a los dioses. Es frío, aterrador y magnífico. La música se asocia en la película con la primera entrada de la conciencia del hombre en el universo y con el eventual paso de esa conciencia a un nuevo nivel, simbolizado por el niño estrella al final de la película. Cuando la música clásica se asocia con el entretenimiento popular, el resultado suele ser trivializarla. El film de Kubrick es casi único en realizar, o realzar, mejor dicho, la música por su asociación con sus imágenes. El estreno de la película en Los Ángeles en 1968 en el Pantage Theater es imposible de describir adecuadamente. Kubrick había trabajado en secreto en la película durante algunos años en colaboración con el autor Arthur C. Clarke, el experto en efectos especiales Douglas Trumbull, y consultores que le aconsejaron sobre los detalles específicos de su futuro imaginario, todo desde el diseño de la estación espacial hasta los logotipos corporativos. Temiendo volar y enfrentándose a una fecha límite, Kubrick había zarpado de Inglaterra en el Queen Elizabeth haciendo el montaje mientras estaba a bordo y había continuado editando la película durante un viaje en tren a través del país. Ahora finalmente estaba listo para ser vista. Describir esa primera proyección como un desastre sería un error, pues muchos de los que se quedaron hasta el final sabían que habían visto una de las mejores películas jamás filmadas. Pero no todos se quedaron. Por ejemplo, Rock Hudson acechó por el pasillo quejándose que alguien, abro comillas, esto es lo que se dice que dijo, alguien me dirá de qué diablos trata este film, cierro comillas. Hubo muchos otros que abandonaron la sala y cierta inquietud por el lento ritmo de la película. La película no ofrecía la narración clara y las pistas de entretenimiento fácil que el público esperaba. Las secuencias finales, con el astronauta inexplicablemente encontrándose en un dormitorio en algún lugar más allá de Júpiter, eran desconcertantes. Hollywood juzgó de la noche a la mañana que Kubrick se había descarrilado, que en su obsesión por los efectos y los decorados no había logrado hacer una película. Lo que había hecho era una declaración filosófica sobre el lugar del hombre en el universo, usando imágenes como las que antes de él habían usado palabras, música u oración. Y lo había hecho de una manera que nos invitaba a contemplarla, no para experimentarla indirectamente como entretenimiento, como podríamos hacer en una película de ciencia ficción convencional, sino para pararse fuera de ella como podría hacerlo un filósofo y pensar sobre ella. La película se divide en varios movimientos. En el primero, los simios prehistóricos enfrentados a un misterioso monolito negro se ensañan a sí mismos
o mejor dicho, se enseñan a sí mismos que los huesos pueden ser usados como armas, y así descubren sus primeras herramientas. Siempre he pensado que las superficies artificiales lisas y los ángulos rectos del monolito, que obviamente fue hecho por seres inteligentes, desencadenaron la realización de un cerebro del simio de que la inteligencia podía ser utilizada para dar forma a los objetos del mundo. El hueso es lanzado al aire y se disuelve en un transbordador espacial. Esto ha sido llamado el flash forward más largo de la historia del cine. Nos encontramos ahora con el Dr. Heywood Floyd, que es interpretado por William Sylvester, en ruta hacia una estación espacial y luego hacia la Luna. Esta sección es voluntariamente antinarrativa. No hay pasajes de diálogo sin aliento para contarnos su misión. En cambio, Kubrick nos muestra las minucias del vuelo. El diseño de la cabina, los detalles del servicio de vuelo, los efectos de gravedad cero, etc. Luego viene la secuencia del acoplamiento con su vals y, por un tiempo, hasta los inquietos del público con silenciados imágenes por la pura maravilla de lo visual. A bordo vemos marcas familiares, particularmente en una enigmática conferencia entre los científicos de varias naciones. Vemos trucos como un videoteléfono y un inodoro de gravedad cero. La secuencia de la Luna, que parece tan real como el vídeo real del alunizaje realizado en 1969, un año después de este film, es una variación de la secuencia inicial de la película. El hombre se enfrenta a un monolito, como lo hicieron los simios, y se llega a una conclusión similar. Esto debe haber sido hecho. Y así como el primer monolito llevó al descubrimiento de las herramientas, el segundo lleva al empleo de las herramientas más elaboradas del hombre, es decir, la nave espacial Discovery, empleada por el hombre en asociación con la inteligencia artificial de la computadora de a bordo llamada HAL 9000. La vida a bordo del Discovery se presenta como una larga y continua rutina de ejercicios, comprobaciones de mantenimiento y juegos de ajedrez con HAL. Solo cuando los astronautas temen que la programación de HAL haya fallado, surge un nivel de suspenso. Su desafío es el de alguna manera sortear a HAL, que ha sido programado para crear, abro comillas, para creer, perdón, que esta misión es demasiado importante para mí como para permitir que la pongan en peligro, cierro comillas. Sus esfuerzos conducen a una de las grandes tomas en el cine, mientras que los hombres intentan tener una conversación privada en una cápsula espacial y HAL lee sus labios. La forma en que Kubrick edita esta escena para descubrir lo que lo que hace HAL es magistral en su moderación. Lo deja claro, pero no insiste en ello, confía en nuestra inteligencia como público. Luego viene la famosa secuencia de la puerta estelar, un viaje de luz y sonido en el que el astronauta Dave Bowman, que es interpretado por Kirk Ullea, viaja a través de lo que ahora podríamos llamar un agujero de gusano a otro lugar o dimensión que es inexplicable. Al final del viaje está la cómoda suite del dormitorio en el que envejece, comiendo tranquilamente, durmiendo la siesta, viviendo la vida, me imagino que viviendo la vida, de un animal en un zoológico que ha sido colocado en un entorno familiar. Y luego al final viene el niño de las estrellas. Nunca hay una explicación de la otra raza que presumiblemente dejó los monolitos y proporcionó la puerta estelar y el dormitorio. Abro comillas. La tradición sugiere que Kubrick y Clarke intentaron y fracasaron en crear alienígenas plausibles. Es lo mismo. La raza alienígena existe más efectivamente en el espacio negativo. Reaccionamos a su presencia invisible con más fuerza que a cualquier representación real. Cierro comillas. 2001, Una odisea del espacio es en muchos aspectos una película muda. Hay pocas conversaciones que no pueden ser manejadas con tarjetas de título. Gran parte del diálogo existe solo para mostrar a la gente hablando entre sí, sin tener mucho en cuenta el contenido. Esto es cierto para la conferencia en la estación espacial. Irónicamente, el diálogo que contiene más sentimiento viene de Hal, ya que aboga por su vida y canta la canción Daisy. La película crea sus efectos esencialmente a partir de lo visual y de la música. Es meditativa, no nos sirve sino que quiere inspirarnos, ampliarnos. 50 años después de su realización no ha sido datada en ningún detalle importante y aunque los efectos especiales se han vuelto más versátiles en la era de la informática, el trabajo de Trumbull sigue siendo completamente convincente, más convincente tal vez que los efectos más sofisticados de las películas posteriores, porque parece más plausible, más como material documental que como elemento de una historia. Solo unas pocas películas son trascendentes y trabajan sobre nuestra mente e imaginación como la música o la oración o un vasto paisaje desvalorizado. La mayoría de las películas son sobre personajes con un objetivo en mente,
que lo consiguen después de dificultades ya sea cómicas o dramáticas. 2001 Odisea del espacio no trata de una meta, sino de una búsqueda, una necesidad. No engancha sus efectos en puntos específicos de la trama, ni nos pide que nos identifiquemos con Dave Bowman o cualquier otro personaje. Nos dice, nos convertimos en hombres cuando aprendimos a pensar. Nuestra mente nos ha dado las herramientas para entender dónde vivimos y quiénes somos. Ahora es el momento de pasar al siguiente paso, para saber que no vivimos en un planeta sino entre las estrellas y que no somos carne sino inteligencia.